El 29 de julio de 2008, Susan Powell, madre de 2 hijos en Utah, grabó un video documentando los bienes de su hogar. This is me, July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Lo hizo bajo la recomendación de su abogado, quien temía que su esposo, Josh Powell, pudiera intentar vender algunos de sus objetos más valiosos. En aquel momento, el matrimonio ya atravesaba fuertes tensiones. Susan mostraba muebles, joyas y pertenencias que habían sido destruidas en ataques de furia por parte de Josh. This is all stuff bought in a year or less through Home Depot on my credit. Josh bought a lot of stuff and then he had to bankrupt it. And then he bought a little bit more on my credit. There's a nice lamp. These are things to roll wood with. And I had necklaces too. I don't know where those are. I just got in a rage, as you can see, and broke this. There's duds and pearls and opals in there. Broke this and threw all my DVDs and made a mess. Because he was angry at me about a year or two back. Aunque había consultado a un abogado de divorcio, aún vivían juntos. Casi un año y medio después, el 6 de diciembre de 2009, Susan desapareció. Aquella tarde había asistido a la iglesia con sus hijos, y fue vista por última vez por un vecino al caer la tarde. Esa noche, Josh aseguró haber llevado a los niños de campamento en medio de una tormenta de nieve, mientras Susan se quedaba descansando en casa. Al día siguiente, al no llevar a los niños a la guardería, su familia denunció la desaparición. La policía no encontró rastros de violencia en la vivienda, pero sí algo inquietante. En la caja de seguridad de Susan hallaron un testamento escrito a mano donde advertía que Josh había contratado recientemente un seguro de vida por $1 millón, y que si ella llegaba a morir, tal vez no sería un accidente. Con el tiempo, las sospechas hacia Josh crecieron. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente. Los investigadores intentaron obtener información de los niños, pero sus testimonios resultaron confusos e imposibles de usar como prueba. En 2012, más de 2 años después de la desaparición, ocurrió lo impensable. Durante una visita supervisada, Josh encerró a la trabajadora social fuera de la casa, y en cuestión de minutos prendió fuego a la vivienda con gasolina, acabando con la vida de sus 2 hijos y la suya propia. El caso se cerró con una de las escenas más trágicas y perturbadoras de la historia criminal reciente. Las investigaciones posteriores apuntaron también al hermano de Josh, quien presuntamente lo habría ayudado a ocultar el cuerpo de Susan. Pero el caso quedó en un callejón sin salida cuando él mismo se quitó la vida en 2013. Hoy, casi 15 años después, los restos de Susan aún no han sido encontrados. Cada año, en su ciudad natal de Puyallup, Washington, familiares y vecinos se reúnen para honrar su memoria. Su último video, grabado con la intención de protegerse, adquiere un tono escalofriante con el paso del tiempo, una advertencia en vida, que con los años se transformó en una prueba sombría de lo que estaba por suceder. Amber Tuccaro era una joven de 20 años, miembro de la comunidad First Nations, originaria de Fort McMurray, Alberta. En agosto de 2012 viajó al Aeropuerto Internacional de Edmonton y reservó una habitación de hotel con su hijo de 1 año y una amiga para unas cortas vacaciones. Esa misma noche, Amber decidió hacer autostop hacia la ciudad por su cuenta. Nunca regresó. Al día siguiente, al ver que no volvía al hotel, su amiga contactó a la madre de Amber, quien de inmediato llamó a la Policía Montada de Canadá. Así comenzó un caso que, hasta hoy, sigue generando indignación. Las investigaciones revelaron que Amber había recibido una llamada telefónica mientras estaba con un hombre no identificado. Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north of Beaumont. Yo, where are we going? No, this is a... Are you f***ing kidding me? You better not be taking me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Yo, we're not going into the city, are we? We're going. No, we're not. Yes. Then where
these roads going to? To 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. No, where are we going? 50th Street. 50th Street? 50th Street. East, right? East. Over now. Bravo. South. Esa grabación fue la última vez que se escuchó su voz con vida. En ella, se percibe claramente su angustia y la desconfianza hacia el conductor. El 28 de agosto, la policía difundió la grabación, pero lo más alarmante es que la investigación oficial no comenzó hasta más de un mes después de que Amber fuera reportada como desaparecida. Peor aún, cuando su madre exigió respuestas, las autoridades minimizaron la situación, sugiriendo que probablemente Amber solo estaba de fiesta y aparecería pronto. La tragedia se confirmó el 1 de septiembre de 2012, cuando un grupo de jinetes encontró los restos de Amber en una zona rural de Leduc County, apenas 4 días después de que se liberara la grabación. Uno de los aspectos más indignantes del caso fue la negligencia policial. Tras apenas un mes de búsqueda, Amber fue retirada de la lista de personas desaparecidas por supuestos avistamientos anónimos y sin confirmar. Su madre tuvo que luchar durante semanas para que su hija volviera a ser considerada oficialmente desaparecida. Cuando eso ocurrió, gran parte de las pertenencias de Amber, que podrían haber servido como evidencia, ya habían sido destruidas. Con el tiempo, varias mujeres señalaron al mismo hombre como el presunto responsable. Y más tarde otro testimonio acusó a su propio padre, un ciudadano estadounidense que residía en un rancho en el área de Edmonton, de ser el hombre de la grabación y posible autor de otros crímenes en la región. Uno de los detalles más perturbadores del caso es la evidente falsedad en la voz del conductor durante la llamada. A pesar de ello, y de las múltiples pistas, las autoridades nunca lo declararon oficialmente sospechoso. El caso de Amber Tuccaro expone no solo la brutalidad de su desaparición y asesinato, sino también la manera en que la policía manejó el caso con un nivel de indiferencia que muchos atribuyen directamente al racismo contra mujeres indígenas en Canadá. Hoy, más de una década después, la muerte de Amber sigue siendo un misterio sin resolver. En el año 2014, un usuario de YouTube llamado Kenny BH, conocido en línea como Snakebit McGee, comentó en un video sobre el Área 51 que durante una de sus caminatas de larga distancia cerca de la base aérea de Nellis había encontrado una cueva muy peculiar. La entrada, según él, tenía la forma de una M mayúscula perfecta. Lo más inquietante era que, al intentar acercarse, sintió como todo su cuerpo comenzaba a vibrar de una manera inexplicable, lo que lo obligó a huir del lugar lleno de miedo. Su comentario llamó de inmediato la atención de miles de personas. Algunos lo acusaban de mentiroso, mientras que otros lo animaban a regresar y grabar pruebas de la misteriosa cueva. Así, en octubre de ese año, Kenny subió un video mostrando parte de su larga caminata por el desierto de Nevada en busca de la enigmática MK. Well, here I am on my hike up here in the mountains north of Las Vegas. This is a canyon I just walked up in. Now you can't tell, but my truck is way out there by the mountains at the very, very end of this valley. Sin embargo, no logró encontrarla nuevamente, y tras la publicación recibió fuertes críticas de la audiencia, que lo presionó para intentarlo una tercera vez. There's some interesting stuff coming up here. See those? Look at that. Kinda. Right there. That's kinda cool. Alright, I'm gonna turn it off and then I'll turn it back on here. Look at that, that's pretty cool right there. Huh. Alright, off with the camera. Entre los comentarios, uno en particular se volvió inquietante. Un usuario le advirtió que si encontraba la cueva no debía entrar, ya que no saldría con vida. Pese a esto, el 10 de noviembre de 2014, Kenny le dijo a su familia que haría una excursión nocturna en solitario para buscar la cueva una vez más. Nunca regresó. El 22 de noviembre de 2014, 12 días después de su partida, un grupo de rescatistas encontró su teléfono en la entrada de un antiguo pozo minero que él mismo había señalado en su video anterior.
fue la última pista confirmada de su paradero, y desde entonces el caso quedó sin resolución. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos creen que pudo haber caído accidentalmente en el pozo, o que murió por exposición a las duras condiciones del desierto. Otros sostienen hipótesis más oscuras, que Kenny pudo haber presenciado algo relacionado con instalaciones militares secretas. O incluso que fue silenciado por el gobierno. Meses después, un comentario de su novia, Sharon Pilgrim, abrió otra posibilidad. Ella aseguraba que Kenny había luchado durante años contra una fuerte depresión, y que, en su opinión, él había decidido quitarse la vida en el desierto. Explicaba que había dejado su cámara en casa, y probablemente su teléfono lejos de sí para evitar ser rastreado. Aunque esta teoría parece la más realista, el misterio sigue abierto. Con el paso de los años, otros exploradores han encontrado cuevas con formas similares a una M en la misma región. El 8 de septiembre de 2015, la policía de Minnesota recibió una llamada de Kim, un hombre de Mountain View, quien reportaba la desaparición de su amigo Henry McCabe. Henry tenía 32 años, era inmigrante liberiano y auditor del Departamento de Ingresos. Esa noche, Henry había asistido a una parrillada en la casa de un amigo llamado Emmanuel. Más tarde, se dirigió a un club nocturno en Spring Lake, acompañado de 2 conocidos. Según los testigos, había consumido bastante alcohol y, al salir alrededor de las 2 de la mañana, pidió ser dejado en una estación de servicio, un pedido extraño ya que rechazó ir directamente a su casa. Poco después, Henry hizo una llamada a su esposa. La grabación, que quedó registrada en el buzón de voz de un amigo, se convirtió en una de las partes más perturbadoras del caso. De fondo, se escuchaban gruñidos, gemidos y gritos desconectados, casi como si estuviera siendo atacado. El audio es enigmático y aterrador, difícil de interpretar. Tras esta llamada, los registros telefónicos mostraron que el teléfono de Henry realizó varias llamadas a un número de Texas, el mismo que había marcado más de 20 veces ese mismo día. Sin embargo, cuando la policía intentó rastrear el contacto, descubrió que la línea ya había sido desactivada. La investigación generó aún más dudas. Las cámaras de seguridad no mostraron el coche rojo de William, el amigo que afirmaba haber dejado a Henry en la estación de servicio esa madrugada. Posteriormente, William cambió su versión, alegando que había dejado a Henry en otra estación, a varios kilómetros de distancia. Durante las búsquedas, se observó un comportamiento sospechoso. Emmanuel, el anfitrión de la parrillada, permanecía conversando en privado con un pequeño grupo de hombres mientras se desarrollaban las operaciones de búsqueda. Nada se comprobó, pero el detalle levantó más sospechas. El 2 de octubre, casi un mes después de la desaparición. Un mes después, el 2 de noviembre, el cuerpo de Henry McCabe fue encontrado en Rush Lake, a pocos kilómetros del lugar donde supuestamente había sido dejado. Misteriosamente, no se encontraron señales claras de violencia en su cuerpo, a pesar de que la carta sugería que había sido enterrado por terceros. Hasta hoy, el caso permanece sin explicación. ¿Fue Henry víctima de homicidio, de un ahogamiento forzado o se quitó la vida? El inquietante audio grabado, las contradicciones en los testimonios y la misteriosa carta convirtieron esta desaparición en uno de los casos más perturbadores y oscuros de la última década. En el verano de 2013, Brandon Lawson, un trabajador petrolero de 26 años de Texas, llegó a su casa después del trabajo y tuvo una discusión con su novia de largo tiempo. La relación había estado tensa en los días previos, ya que Brandon trabajaba de lunes a domingo y el hijo menor de la pareja tenía solo unos meses. Además,
Brandon había recaído recientemente en la adicción, lo que aumentaba la tensión entre ambos. No está claro si su novia lo echó de la casa o si él decidió irse, pero aproximadamente una hora después de la discusión, Brandon salió en su camioneta Ford F-150 plateada desde San Angelo a medianoche del 8 de agosto, y nunca más se le volvió a ver. Las extrañas circunstancias de las horas siguientes convirtieron este caso en uno de los desaparecimientos más misteriosos y perturbadores de la década. Aproximadamente media hora después de salir de su casa, Brandon llamó a su hermano Kyle, informándole que estaba a pocas millas al sur de la ciudad, en un tramo de carretera desolado, y que se había quedado sin gasolina. Kyle tomó un recipiente de gasolina y se dirigió al lugar, pero los eventos no siguieron el curso esperado. Poco después, Brandon realizó una llamada al 911, que resultó inquietante y confusa. 911 emergency. Yes, I'm in the middle of the field. We're just pushing guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. You got to take it to the woods. Please hurry. Okay, now run that by me. I'm not talking to him. I actually ran into him. Ah, you ran into him. Okay. Got the first guy. Do you need an ambulance? Yeah, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Hello? 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 Aunque es difícil precisar lo que ocurría de fondo, muchos han sugerido que se escuchaban disparos y voces de otras personas. La situación parecía indicar que Brandon estaba en grave peligro. 8 minutos después de la llamada al 911, otro conductor informó a la policía que la F-150 plateada estaba estacionada peligrosamente en la carretera, con la parte trasera sobresaliendo al carril contrario. Durante la noche, Brandon continuó contactando a su hermano Kyle, intercambiando varias llamadas extrañas en las que mostraba paranoia, afirmando sentirse perseguido y describiendo incidentes que resultaban difíciles de verificar. Alrededor de la 1:10 de la mañana, Kyle llegó al lugar donde la camioneta estaba estacionada, pero Brandon ya no estaba a la vista. Minutos después, continuaron las llamadas de Brandon a Kyle, con declaraciones inquietantes sobre su ubicación y lesiones, pero pronto se perdió todo contacto y sus llamadas fueron directamente al buzón de voz. Tras no localizarlo esa noche, la policía lanzó una búsqueda oficial, utilizando helicópteros, cámaras térmicas, perros y un gran grupo de voluntarios. Sin embargo, Brandon no apareció. Posteriormente se reveló que había retirado fondos de su 401k la noche de su desaparición, lo que sugiere que podría haberse ido por su propia voluntad. No obstante, dadas sus llamadas angustiadas al 911 y a su hermano, también es posible que hubiera sido víctima de actividad de algún cartel o de un accidente con otra persona en la carretera. En febrero de 2022, un pequeño grupo de familiares y amigos encontró un par de zapatos y ropa que coincidían con lo que Brandon llevaba la noche de su desaparición. Tras inspeccionar el área, la policía halló restos humanos cerca del lugar de los objetos. A pesar de que los restos fueron enviados a análisis hace más de 2 años, todavía no se ha confirmado si pertenecen a Brandon ni qué pudo haber ocurrido esa noche. Con el tiempo, se espera que surjan respuestas más concluyentes que puedan ofrecer un cierre tan necesario para la familia de Brandon. Hasta entonces, este caso sigue siendo uno de los desaparecimientos más inquietantes de los últimos años.